similar. Se va a distribuir rápidamente a todos los tejidos, va a llegar a los tejidos sensibles y va a hacer efecto. Lo más como imprescindible es esto, la parte farmacocinética. ¿Por qué? Porque la parte de las insulinas de acción rápida, si se fijan, tiene un inicio de acción muy similar a la insulina endógena que nosotros tenemos. Una vez que nosotros estamos alimentándonos, que inicia la parte de la fase cefálica y gástrica de la alimentación, rápidamente el cuerpo va a comenzar a producir o a secretar la insulina que ya tenemos almacenada. Y dependiendo de la cantidad de carbohidratos que nosotros ingresemos, va a ser también la cantidad de insulina que va a ser secretada. Porque el páncreas puede secretar hasta más de 100 unidades por comida de insulina. No es que nosotros no vamos a pasarle a una persona, pero el páncreas es capaz de producir esta cantidad. Su inicio de acción es muy similar, en los primeros 5 a 10 minutos y una duración máxima de 4 horas. Después se va a ver ese efecto, si nosotros lo graficamos con las gráficas de las curvas dosis-efecto, pues se ve un inicio rápido con un pico y luego un descenso, que también va a ser un descenso rápido, porque se va a distribuir rápidamente, va a llegar a todos los tejidos que son sensibles y el debajo de la curva va a ser un total de 4 horas. Es la más parecida. Entonces, y todas las demás, las regulares, NPH, se modificaron para que ese tiempo de inicio sea un poco más lento y al mismo tiempo sí siguen haciendo, si se fijan, un pico, pero no es el pico máximo. Quiere decir que se va a distribuir y se va a eliminar rápidamente una pequeña cantidad de esa insulina. La diferencia es que su duración va a ser mucho mayor y nosotros nos vamos a encontrar que las duraciones de las insulinas de acción pues rápida e intermedia puede durar hasta entre 8 y 12 horas. Entonces, como máximo la de acción intermedia quiere decir que son 3 veces más de lo que duraría la insulina endógena. Bastante efectivas en este sentido. Bien, y los inicios suelen ser pues, un poquito más lentos. Y por último tenemos las que se conocen como basales o las de acción lenta. Entonces, estas insulinas de acción basal y de acción lenta tienen la característica de que tardan demasiado en comenzar a absorberse. 2 horas para que se vea el inicio de acción. Y estas no tienen pico. Se les llaman basales porque aquí va a simular una secreción continua y constante de insulina durante todo el día. Llegando a la absorción de las 2 horas, va a continuar esa absorción de manera constante, hasta que se termine de eliminar y hasta que baja la cantidad de insulina disponible. Y tenemos las de acción larga y ultra larga, que pueden ser desde las 18 y hasta las 46 horas. Las 38 horas más o menos, la determino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con una dosis que yo le dé a mi paciente de insulina, voy a tener 24 horas con insulina de manera constante. Por esa razón, estas son las que más se van a utilizar al inicio del tratamiento de los pacientes. ¿Por qué? Uno, porque una sola inyección, 24 horas. Y ya no tengo que preocuparme porque mi paciente esté inyectándose. Y otra razón muy específica que tiene que ver con esto, que no tienen un pico. ¿Por qué? Porque si un paciente, o por ejemplo, si yo como un pastel y mi páncreas hace ese pico de insulina, la glucosa va a bajar muy rápido. En este caso, si mi paciente que está teniendo diabetes, yo le aplico insulina rápida, o una dosis estándar, ni siquiera es una dosis demasiado exagerada. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la glucosa del paciente va a bajar. El problema es que los pacientes con diabetes, como con hipertensión y dislipidemia, ya están acostumbrados a eso. Si yo lo bajo demasiado rápido, mi paciente va a hacer datos de hipoglucemia. Aunque no sea hipoglucemia real, es una hipoglucemia relativa. Porque el paciente, si recuerdan, la parte de hipoglucemia es cuando está por debajo de 60. Una relativa es que me da síntomas de hipoglucemia, pero está por arriba de esos 60. Y es lo que hacen los pacientes con diabetes. Estas insulinas basales, si se calcula adecuadamente, no me va a producir eso. Su pico no es tan, cuando ni siquiera existe un pico, su absorción no es tan rápida y le va a dar tiempo suficiente a que mi paciente coma algo. Y si mi paciente come, ya no me va a hacer hipoglucemias. Ya no me va a hacer hiperglucemias tampoco, tan fácil. ¿Por qué? Porque pues, me va a mantener un control constante de la glucemia de mi paciente y va a estar el efecto de la insulina y el efecto 24 horas. Bien, y tenemos por último combinaciones. Y se fijan algo ahí muy característico. ¿Qué es? En la basal o en las mezclas. Mezcladas. Pico doble. Tiene un pico doble. ¿Y qué más? Ahorita vamos al pico doble, ¿por qué? Pero ¿qué otra cosa tiene? Tiene larga duración, pero Bueno, combinan las insulinas rápidas rápidas con con las las lentas, ¿no? intermedias.
con las intermedias o la regular. Ajá. Con las largas, de muy larga duración, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces no tendría pico. No, sí le pico. Pero hay otra. Porque es incompatible. Ajá. Químicamente son incompatibles. Por los excipientes que se tienen que administrar. Ah. En el archivo que les mandé, necesito agregarle alguna parte. Están los sitios específicos que se modifican de cada insulina. Tampoco es para que lo sepan, no necesitan aprenderse. Pero sí, eso es lo que las hace incompatibles. Las modificaciones que se le hacen, los excipientes que se tienen que administrar para que mi insulina me dure 24 horas, 48 horas y los cambios que tienen esas insulinas. Entonces, el doble pico. ¿Qué pasa con mis insulinas cuando yo voy a administrar un premezclado? Si se fijan, cada una tiene una farmacocinética específica. Entonces, cuando yo le voy a administrar a un paciente una insulina y le administro una insulina premezclada, ¿qué va a pasar? Que tengo mi insulina rápida. Va a ser un pico. Va a ser esto. Tengo una insulina que es de acción intermedia o una acción corta. ¿Qué va a pasar? Que aquí voy a tener un pico específico de insulina y aquí voy a tener otro pico específico de insulina. ¿Y cuánto tiempo pasó de aquí a acá? Pues cuánto tiempo es el pico inicial de uno y cuánto es el pico inicial de otro. De las insulinas rápidas, 5 a 10 minutos, y de las otras más o menos como a las 2 horas. Quiere decir que aquí ya pasó, así aproximadamente, si supongamos que fuera el de media hora, 1 hora 30 minutos. ¿De dónde salió la hora? Por los picos. Este pico máximo va a ser hasta las 2. El pico máximo o el pico inicial de la otra va a ser aproximadamente entre los 5 minutos, 15, dependiendo si es una rápida o ultra rápida, o hasta 30 minutos si es una reacción rápida. Y por eso me produce los picos. ¿Qué quiere decir? Que cuando a mi paciente yo le voy a administrar estas insulinas mezcladas, ¿yo de qué me tengo que asegurar? ¿Cuántos creen que se la tenga que administrar el paciente? Antes de comer. ¿Por qué? El paciente inmediatamente o come o se la aplica y come. ¿Qué va a pasar? Que la glucosa va a comenzar a subir. Pero en los primeros 15 minutos No, el pico lo va a hacer. Tengo un pico. No se va a hacer efecto, pero ya tengo mi pico. Sí. Entonces va a comenzar a bajar, pero tengo un segundo pico. Quiere decir que mi paciente tendrá que haber comido, porque si no come, Y se va a caer y va a caer mucho. Sí. Bastante. ¿Cuánto tiempo? Pues como entre 8 y 12 horas. Y el paciente va a tener hipoglucemia ese tiempo. Que eso ya me preocupa bastante. Y estos casi nunca, y más bien dicho, o estas insulinas premezcladas, yo no las voy a usar a menos que mi paciente no esté en control con la insulina basal. Digo, eso ya es partera, pero eso es la explicación del por qué. Porque quiere decir que mi paciente no se está controlando de manera adecuada con una secreción constante. Y luego tenemos que las insulinas, por sus farmacocinéticas, se pueden administrar de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque si yo administro, por ejemplo, en este mismo caso, una insulina basal, pues lo que va a pasar es que mi paciente va a tener esto. Ok, supongamos que mi paciente, ¿cuál es la forma más fisiológica de administración de una insulina? ¿Qué es lo que yo tendría que lograr? Mantener la glucosa estable. ¿Y cómo lo voy a hacer? Regulando los picos Regulando los picos, mimetizando la parte fisiológica. Entonces, la forma más fisiológica de lograrlo es algo parecido a esto. Yo administro uno que tenga picos pues un poquito más largos, preferentemente como este, de acción intermedia, y una rápida o una ultra rápida. ¿Por qué eso? Y es cuando mi paciente vaya a comer, porque va a simular esto. Sube. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros comemos y no tenemos diabetes y la insulina o el páncreas está funcionando de manera adecuada?
tengo un pico rápido y al mismo tiempo esa misma insulina que yo estoy produciendo, esto no pasa porque no se va a absorber, sino que va a liberarse en la sangre. Exacto. Y lo que mi páncreas hace normalmente es esto: pico rápido, Iba a decir. pulsos. Y es lo más parecido a lo fisiológico. Y no se inicia así, cuando vean la parte de terapéutica, no se inicia así preferentemente con la parte de hipoglucemias del paciente. Me preocupa mucho. Realmente esa es la única razón. Dice que solo se administran en pacientes que no están en control. Preferentemente cuando no tengo un paciente controlado o cuando ya tengo un paciente en control durante mucho tiempo. Algo para evitar tolerancias, y eso se aplica para cualquier crónico degenerativo. Cada 3 a 6 meses yo tengo que estar evaluando a mi paciente. Si el paciente ya su tolerancia al medicamento, lo cambio, lo tengo que cambiar sí o sí, porque no lo voy a mantener controlado. Y lo cambio. Si lo tenía, por ejemplo, con un SGLT2, busco un GLP-1. Si lo tenía con un GLP-1, pues busco agregarle insulina. Y así me voy tratando de hacer esos cambios entre ciclos de paciente. Entonces, realmente las insulinas que no tienen picos, sí se utilizan. Son las que más se utilizan al inicio. Porque no me hacen hipoglucemias. Sí, no van a preocupar. Sí, tendría que pues pasarle una dosis exagerada, excesiva a mi paciente, y me daría las hipoglucemias. Y eso es lo que hay que ver al paciente, que no le va a hacer una hipoglucemia. Entonces, ¿vieron? ¿Saben cómo se aplica una insulina? No. Pues nada más he visto que se pellizcan y Que se pellizca. ¿Por qué? ¿Por qué se pellizcan? para, pues yo me imagino que para agarrar la grasa del tejido adiposo, ¿Ok? ¿Y por qué? porque debe de ser liposoluble. ¿Debe ser liposoluble? O sea, es No lo tengo ahí. ¿cómo se llama? ¿Tiene algo que ver con esto? Porque Vías de administración de insulina. ¿Cuál es la vía de administración más usual de las insulinas? subcutánea. Subcutánea. Necesito que, y por eso el pellizco, necesito que sea subcutánea. ¿Cuál otra? Tenemos 3. Tres. No creo que No. Pues sí, ves, es la otra. ¿Ah, sí? Intravascular. ¿En serio? Pues No sé, no sé petatea. No. Pues Bueno, es si una que calculo tenga bien, no. una- ¿Y la última? Aquí en México, ¿no? ¿A ¿Qué? poco insulina? Sí, insulina inhalada. ¿Por? El problema es el costo. Ay, el otro día busqué cuánto costaba. Cuesta como $1,500. ¿Qué? La dosis, pero- No, el tratamiento para un mes. ¿Y por qué les dieron inhalada? Porque no todos los pacientes pueden o tienen acceso a vía subcutánea. ¿Porque les da miedo La- o porque...? Aparte de que les da miedo, imagínense esto. Tienen que inyectarse todos los días Sí. 3 veces. Y hablando de 3 veces, por ejemplo, en pacientes ya muy descontrolados, cuando ya sí no se logra control con estas, se pone una en el desayuno, una en la comida y una en la cena. Estas van juntas, pero ¿cuál fue el problema? Que yo no combino, y si ven ahí no vienen combinadas, va a ser muy rápido. Quiere decir que esta es una y esta es otra. Son 2, 3, 4. 4 inyecciones en un día. Pero ¿y no pueden tener como el Ah, la bomba sí, pueden tener una bomba. ¿Son muy caros? Sí, sí, Se llama Dexcom, ¿no? O Sí, algo así. se rentan a 10,000 pesos el mes. Sí, es. Tengo una pregunta también. Porque tiene sensores de glucosa. Sí, tienen sensores de Sí, glucosa, sí, exacto. claro. Porque si no, ¿cómo van a empezar a liberar las? Y luego se tiene que fisiológicas? reemplazar cada semana. Tiene que Sí, estar sí, reemplazando el sí. parche, luego se Tienes vuelve a que cambiarlo poner de y está lado. sensando. Y el mismo paciente puede decir, hoy me comí esto, tengo que subir. Y le sube 1 o 2 unidades. O como que, me siento medio mal, hay que bajar. O sea, el paciente se educa para hacer eso, y al paciente con insulina lo van a tener que educar para poder administrar su insulina. Y no es, o sea, ya hablando más bien como de la higiene y el saneamiento y todo, como la limpieza, no
no se infecta mucho, o sea, si se está picando y así. Pues es un piquete como leve. Por eso la parte de educación del paciente. Como tipo la. Si el paciente no se educa, se infecta. Ay, pues no me Sí, mucho. digas. Te hacen celulitis. Sí, porque pues no se hacen bien la asepsia, no. Ni siquiera necesita ser tanto. Con una toallita así húmeda, mojando un algodoncillo con un poquito de alcohol, y un pequeño circulito en espiral hacia afuera, una hora. No es más allá, no se requiere más. Necesitaría tener las manos completamente muy sucias el paciente. Y así está. Digo, obviamente el lavado de manos, limpieza rápida, dejar que se seque solito mientras carga su insulina. Aplicación. Luego hay unas también, como con ese Dexo, empieza como a pitar o a parpadear algo así. Porque una amiga de mi hermana lo tiene y también con una plumita, ¿sabes? Y ya la plumita empieza también a pitar. Sí, y es para, o tiene niveles demasiado altos o muy bajos. Y luego si baja de cierto nivel, creo que le marca como a su cardiólogo, a su endocrino, a su endocrino y a sus papás. Porque el problema con los pacientes de diabetes que usan insulina no es tanto la hiperglucemia. De hecho, los pacientes con diabetes de hiperglucemia, No, más bien Es la hipo. cuando el paciente hace hipoglucemias, es mucho más peligroso. Por eso están siempre el problema es la un pequeño. Sí, me imagino que sí, siempre me imagino que va a ser. Entonces, intravascular únicamente en condiciones agudas. Cuando el paciente tiene o cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Fuera de eso no van a encontrar, no tendrían por qué utilizar una insulina intravascular. Si el paciente está hospitalizado, subcutánea. No se utilizan las. Porque intravascular tengo que ponerle una buena infusión. Sí. Inhalada, pues sería es una buena opción. El problema es alcanza una farmacocinética, o sea, la parte de distribución y la curva es muy similar. Realmente es muy similar a la parte de subcutánea. El problema es 1.500 dólares. Sin gasto de alimentación. Por un mes. Y que el paciente tenga que gastar eso, pues no. Imagínense decirle al paciente, tiene que pagar más de 10,000 pesos por su tratamiento. Al mes. Sí, 20, ¿no? Que bueno, volvemos a lo mismo, las insulinas tampoco son baratas. No. Pero La- 30,000 pesos al mes es demasiado. Comparado con 2,000 pesos de una combinación de premezclada, sí es muchísimo la diferencia. Muchísimo. Entonces, la glargina pues, está más o menos rondando los 1,200, 1,400 pesos. La verdad es mucho por el tratamiento. Y menos si mi paciente tiene que estarse aplicando, porque tengo que agregar la parte de los insumos de limpieza y las jeringas. Y luego las dosis, ¿no? Que no se le vaya a pasar, más de menos. ¿Han visto jeringas de insulina? Sí. ¿De cuánto? De No, son de 10. ¿De cuánto es una jeringa de insulina? Son de. Uy, Son no, de. Ni siquiera son de 5, es de menos, es así súper delgadito. Por eso, pero es otra unidad, lógicamente. Son de. No, son militos. ¿Sí? ¿También? Creo que sí son de 5 entonces, ¿no? No, No es sí. demasiado. ¿De 1? Ay, perdón. ¿De 1 mililitro? Se me salió. Sí, Ah, no, perdón, no, se me no, salió. Entonces, sí, es de un demasiado. mililitro. Son esas. Sí, Hay grises. Sí, Pero sí. no le pueden decir al paciente, o cuando ustedes vayan a tener que explicarle al paciente de cómo es que se tiene que administrar una insulina, pues tienen que ver el pliegue. Y el pliegue porque es por vía subcutánea. Sí. ¿Qué pasa? Que si yo hago un pliegue mal o utilizo otra jeringa, ¿dónde voy a terminar? Tenemos. En el músculo. ¿Y qué característica tienen las vías de absorción muscular? Que. Diferente de la subcutánea. Es más rápido. absorción es la más rápida, pero. ¿Es más rápido? No, a la vez no. ¿Qué es? ¿Es más lenta? Pues ambas respuestas son correctas. Si recuerdan, es muy variable. Depende de la actividad muscular, Y depende del medicamento también. depende del medicamento. Sí, sí, sí. Entonces, hidrofílicos o si tiene hialuronidasas, se absorbe Rápido. muy rápido. Si el paciente está haciendo actividad física, camina o así, se absorbe muy rápido porque aumenta el flujo hacia la parte muscular. Si está sentado, en reposo o dormido, va a disminuir esa absorción. Entonces, el paciente va a tener una absorción de insulina completamente alterada y eso el patrón se va a ver. ¿Y se siente? O sea, los pacientes sienten cuando ya están en el músculo y cuando ya están, cuando no están en el músculo. Sí, se siente igual. ¿Les han inyectado a alguno de ustedes, por ejemplo, ketorolaco? Sí. No. Sí, ¿Es intramuscular? Sí. ¿Se siente? Pues se siente feo, la neta. Ok, O sea, sí se siente, pues, pero no. no, penicilina.
No. No, eso sí no. Lo único que me han inyectado es de Sí. Sabricazona. Ceftriaxona. Pero ketorolaco o algún otro no. Que todo lo hago sí, pero sí que no. ¿Cómo se siente la penicilina? Duele. Ni idea. Duele mucho. No, pues todas Exacto, esas sí, duelen un güey. montón. Sobre todo porque son muy como pastositas. Bueno, la parte Sí, de son como muy penicilina. gruesas, ¿no? La ceftriaxona, arde. Entonces, por ejemplo, ketorolaco Sí. no se siente tanto. Se siente un poquito líquido y nada más. Aquí, y eso es, por ejemplo, en ceftriaxona, que son como 3 mililitros. Esto es menos de 1 mililitro. Porque nunca le voy a utilizar 1 mililitro a un paciente. O sea, entonces nunca sientes nada, realmente. No. No. No se siente. Si está subcutáneo y está muy superficial, se alcanza a sentir. Si es más fino o un poquito más interno. no Pero se más siente. bien me refería así, tú con la aguja podías sentir como la diferencia de textura de un tejido y el otro. Una persona que ya tiene cierto grado de condicionamiento y de prácticas, sí se siente. De hecho, cuando canalizan, se siente los diferentes tejidos. Pueden sentir cuando atraviesan piel, cuando están en el subcutáneo, cuando entran como al muro, a lo que es la vasculatura, porque siente Sí, como que como bote, trabajando. como que atraviesan un papel. Y así es cuando ya están en el vaso. Sí se siente. Una persona, no tanto. Entonces, y otra cosa, ese pliegue correcto va a depender mucho también de los tejidos de la persona. Si tengo, por ejemplo, una persona de 65, 80 años, ¿cómo creen que vaya a estar su tejido? Y que nunca hizo ejercicio. Después va a tener un montón de tejido de cosas, ¿no? Y casi no le gusta. Y además la piel va a estar delgadita y puede ser muy lábil. Y tengo por otro lado una persona de 45 años que sí es deportista, no del todo rendimiento, pero sí deportista. Puede tener mejores tejidos, más flexibles, que sí van a aguantar más, como tanto pliegues repetidos. Entonces, hago un pliegue mal y termino el músculo. O termino el tejido epidémico. Las inyecciones que se usan como para poder embarazarte también son así, ¿no? Y he visto, bueno, en Insta se llaman unas muchachas lesbianas que una de Sí, ellas ahorita hacía verán, mucho hijo. ejercicio y, o sea, hacía tanto ejercicio que se levantaba la piel y de verdad tenía como muy poquito Sí, tiene como porcentaje de grasa. 8% de grasa. Y ahí Se pega. ¿cómo le...? Pues tiene que ser. Hay que hacer el pliegue y en vez de ingresar como a los 30 y tantos grados, Sí, bueno, no. ahí lo ideal es 90. Se hace el pliegue 90 grados. En ese caso hay que bajar el ángulo y ya puedes ingresar un poco. De ahí sí, un pliegue, pero lo voy modificando. Si el pliegue es correcto y tiene suficiente tejido adiposo, 90 grados, así tal cual. Obviamente una persona no le va a decir, voy a entrar a 90 grados en su piel. Así, derechito. Derechito, no sé. Van a tener que adecuar ese lenguaje para lo que la persona puede llegar a entender. Entonces, sitios específicos, que lo dijeron, donde tenga mayor grasita. Aquí. Lo que serían brazos, cara interna, porque la cara externa tiene músculos más grandes y me estorban un poquito. Cara interna, muslos, no. Obviamente a la persona le voy a decir que preferentemente abdomen, por dos razones. Uno, Se puede ver. se puede ver y es más fácil para la persona. Sí. O sea, Porque digo, bueno, use brazo, ok, y ahora cómo me aplico en el cilindro. Y porque más, porque es muy grande. Es un área bastante amplia que me va a permitir Picar en varios lados. estar generando como ese ciclo, rotar mi sitio de inyección, que es lo que se tiene que hacer, rotar los sitios de aplicación. Entonces no es como tan en el vientre, o sea, sí puede ser en la parte de arriba, abajo, donde sea. Preferentemente no por arriba de donde están las costillas, pero sí, puede ser en cualquier parte del vientre, cualquier parte que tenga el suficiente tejido adiposo. No hay tanta complicación al respecto. Por eso puede ser aquí en esa parte muscular. Aquí en la parte del muslo va a ser diferente, no va a ser a 90, va a ser como a 30, 30 y tantos grados para que pueda ingresar. Aquí es más fácil de quitar esto y ya me lo apliqué. Y luego para la siguiente vez me lo aplico acá. Y luego acá. Hay una regla en enfermería que es dejar 2 centímetros alrededor del ombligo, del aspecto umbilical. Preferentemente por si ya quedó algún remanente ahí vascular, nada más por eso. Entonces, fuera de eso, cualquier sitio que sea con suficiente tejido adiposo y que me permita estar haciendo unas rotaciones. Con respecto a la parte de las jeringas, hay que considerar dos cosas. Hay 10 unidades, pero
No todas las jeringas de insulina dicen unidades, vienen por mililitros, 1 mililitro o 0.5 mililitros. Escribe eso. Entonces, yo no le puedo decir a mi paciente, póngase 0.1 mililitros o póngase 1, porque mi paciente va a decir, bueno, 1 es una rayita o hasta el 10 o 1 mililitro. Si mi paciente se aplica 1 mililitro, se va a aplicar esas unidades exactamente, porque el frasco viene de 1000 unidades en 10. Mi paciente se va a estar administrando 100 unidades. Imagínense un paciente que se administra 100 unidades. Al hospital. Pues técnicamente mi paciente tendría que pesar 1000 kilos, porque la dosis inicial es de 0.1 a 0.2 unidades por kilo por día. O sea, sí se mueren entonces. Ah, sí. Ahí pueden buscar, no me acuerdo cómo se llama el caso, hay un caso de uso inadecuado de medicamentos, que fue en un hospital a pacientes pediátricos, les administraron malamente dosis exageradas de insulina. Algunos se murieron, otros no. No, pues es muy complicado. Sí. No es tan complicado. No me saca la- El punto importante es enseñar un poquito al paciente y decirle, ver en qué escala de graduación está, cuántas unidades son y cuántos ¿Cuánto la mililitros. pedimos para- Si tengo el de 100 unidades, pues cada línea van a ser 2 unidades. Si yo quiero que mi paciente se administre 17 unidades, no puedo usar esa. ¿Por qué? Porque no puedes. Porque aquí tengo 10, 12, 14, 16, 18. Las 17 tendrían que ser aquí, pero pues no. Preferentemente decirles, no, consigue las que son de una unidad o las que vienen de 1 mililitro y vienen marcadas así completas. Esa sí puedo yo calcular y sería pues, para aproximadamente 0.17. O aquí 15, 16, 17. Y ahí están las 17 unidades. Y esto significa aplicar siempre. No más, no menos. Puedo hacer reajustes y tendrán que hacer los reajustes, pero eso ya lo van a ver en terapéutica. Los reajustes van dependiendo de si el paciente hace datos de hipoglucemia o no tiene control. Si hace datos de hipoglucemia, se disminuye entre el 10 y el 15%. Si hace datos de hiperglucemia, se aumenta de 1 a 2 unidades cada 3 días. Y así se va modificando. Eso que dice abajo de escoger la jeringa que puede contener la dosis más grande que te aplicas durante el día. Ah, sí, si mi paciente, por ejemplo, bueno, y no es esa última parte, esa sí no, porque el paciente no va a preparar toda la jeringa de insulina. Sí, justo era eso. No, el paciente va a cargar su insulina cada vez que se la vaya a aplicar. ¿Por qué? Porque la insulina es un biológico. Y como todo biológico, tiene que estar en cadena de frío. Dicho de manera, siempre tiene que estar en refrigeración. Si se pierde esa refrigeración, se descompone, se empieza a degradar. Los pacientes, y les va a tocar ver, cuando va un paciente a recoger su insulina, uno esperaría que pues llevara su botellita, con una cajita y con sus hielitos, o su congelante. Se lo llevan con sus demás medicamentos. A mi abuelita se va al IMSS y se lo llevan. Se lo traen así en su Sí. bolsita con los demás medicamentos. Y eso no es bueno. Más rápido llegamos y lo metemos al Refri, pero no. No Porque puede estar en la Ya puerta no tampoco. extra- no puede estar en la puerta porque es el que mayor variación tiene. Exacto. Ya comenzó a degradarse. Por eso- O los pacientes a veces llegan con su vasito y un hielito. Y ponen así y se llevan así su insulina. Sí, es en serio. No, no es exagerado, les va a tocar. Y si no lo han visto por los civiles, les dije, la verdad, sí, los pacientes llegan así con sus frequitos. Los que traen su dedito. Por eso luego a así, veces nada. les regalan los estos como Sí. congelados. Como envuelto ahí en los congelantes, Ajá. porque si Sí, no, sí, eso sí lo he visto. se comienza a degradar. Entonces, preferentemente tendría que ya preparar su Una hielera. Una hielera. su hielerita con su congelante. Es por eso. Eritropoyetina y todo lo que sea biológico, absolutamente todo, tiene que llevar cadena de frío. Ujú. Y muchos diabéticos sí cargan su estuche de insulina así más. También, Parece estuche así como de los lápices. Ah, malamente, porque pues, no debería ser así. ¿Y hace el mismo efecto o no hace efecto? Depende de qué tanto se degrade. Suele ser de efecto hacia abajo, o sea, menor cantidad. Y luego el Pero- paciente dice, es que no me controlo, pero sí me aplico mi insulina. Y no hace reacciones adversas porque se. Pero qué descompone. Cada vez, La del. cada vez hacen sus efectos. Pero entonces, ¿cuál es el efecto que tiene el calor sobre la insulina que hace que. Pues que sube? Que se degrada, la insulina se degrada. Ok. Se comienza a descomponer. Si recuerdan, está así la insulina, así dobladita y muy Sí, 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 empieza con sus como dos así. cadenas. empieza así a romper. Empiezan a romper los enlaces. Entonces no queda Y un- adiós insulina. Pues no. Y ya pierde la efectividad. Y esas personas, por ejemplo, dicen de que, ay, es que yo quiero comer pastel.
me voy a poner el doble de insulina. ¿Sí se debe de hacer así o...? No el doble. No, más bien una de acción rápida. Una acción rápida o ajustar su dosis. Sí, sí pueden. ¿Y ellos solitos la calculan? Sí. Qué buena. Ustedes como médicos van a tener que enseñarles a calcular eso, Sí. completo. Y le van a tener que decir, miren, aquí está su libretita, lo va a apuntar de esta manera. Pues es mejor porque si no, nomás se va a comer el pastel y se va a poner lo mismo y no vale. Y entonces, No, no hace nada. y aparte, por ejemplo, eso les da lo que veíamos de automedicación. Sí, Que una existen los- independencia al Es paciente. la independencia de su paciente. Y créanlo, y afortunadamente los pacientes que se convencen de usar insulina son muy responsables. Bueno, sí suelen ser muy responsables, que Por me ha eso tocado se también mide de hemoglobina glicosílada, de pacientes que- el clásico de me voy a poner mi insulina, pero no comí. Y ya me salí a fumar porque estaba ansioso. Entonces, hay de todo, pero la gran mayoría sí se considera muy bien. Que está la otra contraparte que los pacientes dicen, me voy a quedar solo ciego. Por la diabetes, no por la insulina. Entonces, supongamos, menciona que su abuelita, ¿de cuál utiliza? ¿Basal? ¿O mezclada? Se le aplica nada más en la mañana. Basal. La basal es la Bueno, se la aplica. Porque a lo mejor para Ay, Sí, no, güey. Por el diabetes no, güey. bueno, me voy a Daño- poner un poquito también. retinopatía. Pero que esa Bueno, entonces, supongamos que el paciente se tiene que aplicar una insulina premezclada, pero pues estamos en México y nos dicen que ya no tiene dispro o aspartamo, o que ya no tienen, sí, es que es la protamina, disproprotamina con aspartamo. Nos dicen, no, lo único que tenemos es mi NPH y aquí está la rápida. ¿Se puede mezclar? ¿Podría yo mezclar mis dos insulinas en una sola jeringa para que mi paciente no tenga que estarse dando 4 piquetes, nada más se pueda, y se tenga que estar dando, por ejemplo, 2? No, no debería. Lo ideal sería mejor las premezcladas, pero sí se puede mezclar. ¿Cómo creen que se mezcla? Las mejores y las bajas. No, porque pues están, Sí, o lo sea, hacen. a lo mejor Ambas. sacas la dosis de una, sacas la dosis de otra y en la Yo tengo mi insulina y cargo una y otra, pero ¿cómo las cargo? ¿Cómo le van a explicar a su paciente cómo tiene que cargar sus insulinas? Claro, el vasito de gluconesina. Ok, pero ¿cuál? ¿Mi insulina regular o mi insulina rápida? ¿Cuál La pongo insulina, primero la rápida. Primero la. Sí, primero la rápida, ¿no? Para hacer el pico alto inicial y luego. Los dos van a terminar prácticamente en Sí, el mismo- mezcladas, no. Primero la. No, primero la normal y luego la rápida. No, la rápida. Ah, La más rápida va primero. ¿Por qué? pero ¿por qué? No es porque vaya al momento de inyectarlo, pues ya se van a terminar. Sí, se van a mezclar. Ahí no va a tener sentido eso. Sino que tiene que ver con que las insulinas rápidas son cristalinas. Usualmente tienen sales, o ¿cómo llamarlas así? Como sales. Entonces, por eso se llama, por ejemplo, protamina, distro, son muy claritas. Las insulinas intermedias y la glargina, si han visto la glargina, suelen ser como turbias, tienen cierta turbidez. Yo no voy a saber si contamino una insulina muy rápida si las mezclo con eso. Y además, no hay incompatibilidad en ese orden. Y también podrían decir, bueno, pero ¿por qué si de todos modos van a terminar los dos? ¿Cómo va a haber una incompatibilidad? Mezclen alcohol y ácido, digo alcohol y ácido, agua y ácido. ¿Cómo se mezcla un agua y un ácido? Tienes que echar el ácido en el agua. para que- Echo el ácido del agua. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo hago al revés? Te va a botar todo. Es una reacción exotérmica y que aquí no es una reacción exotérmica, aquí es una reacción de incompatibilidad que hace que se cristalice. La insulina rápida comienza a cristalizarse. Y no va a poder entrar. No, sí entra, pero imagínense inyectarle cristales al tejido subcutáneo de una persona. No, pues. ¿Y si pasan por la aguja? Ah, pues sí. Pero bañan, van a terminar bañando todo el tejido. Entonces, sí se puede mezclar. Puedo ver que no haya contaminación y nada más. Y tampoco se quitan, no se vayan a quitar. Porque es exactamente lo mismo que si mezclan adecuadamente ácido y agua y luego lo agitan, es la misma reacción. Entonces, voy a modificar la reacción. Siempre y cuando la hagan en ese orden no hay problema. No es lo ideal,
¿Por qué? Porque a lo mejor una que otra parte de los excipientes sí tiene un poquito de incompatibilidad, pero no va a generar precipitados, no va a haber cristales y no se van a inactivar. ¿Qué pasa si se contamina? Se comienza a inactivar, se comienza a degradar una de las dos. Y ya no sirve. O sea, tienes que tirar todo el frasco. Y si lo acaban de abrir, adiós frasco y adiós 1,500 pesos. Y ahí se resuelve. Sí. Ah, y eso suman en la cantidad o el gasto de las jeringas. ¿Sí son caras? ¿Tiene paquetito? Porque Sí, como mi cuatro tía cuesta. ya compra así Ah, un sí, paquete como de sí, sí, vale caras. Carísimas, ¿no? Lo más ¿Cuánto? barato que lo pueden conseguir, si acaso, y con ciertos proveedores, como unos 50 cada jeringa. Sí, son paquetes grandes, pero uno podría decir, bueno, son 100 jeringas. 50, sí, Pero a eso súmenle los 1000 y tantos de la insulina. Y además, ¿cuántas jeringas puede utilizarse o cuántas veces se puede utilizar una jeringa de insulina? Bueno, en un mundo ideal, Sí. En un mundo no ideal. en un mundo no ideal donde el Es paciente que vive en un lugar marginado, Sí, que, sí, que le regalan, bueno, le dan la insulina por parte del gobierno y que él puede conseguir una jeringa. ¿Cuántas veces puede utilizar esa jeringa? ¿Dos? Yo digo que ¿Tres? Tres dosis. No es lo ideal, realmente no es lo ideal. De verdad no. Lo ideal es uno y ya. Cargo, aplico, Dios querido. Pero volvemos a lo mismo. Costo. Esos 150 pesos, que a lo mejor diría, 150 pesos, pero es alguien que come o compra sus jeringas de insulina. Entonces siempre tómenlo también de la perspectiva de sus pacientes, por eso hablan de los pacientes. Es caro. O las de unidades que cuestan como 2 pesos. 2 pesos 2.50. Ya es ¿Por? No, pues sí, porque son más grandes y la graduación viene diferente. Y la aguja es más larga. Y la aguja, bueno, no que sea más larga, la aguja es un poquito más resistente. Luego se encuentran jeringas de insulina horribles que cuando quieren cargar, ya se los buscan. No. Sí. Sí, no sé si les han tocado. Que yo sé. Hay unas Cómprate las que. buenas. Sí, Yo sí, sé, cómprate las son de las buenas. buenas. Porque hay unas que tienen la aguja desmontable, otras que ya viene ok. así integrada. Así. Y esa de aguja integrada la quiere uno cargar Sí, son del y se dobla todo. Las desmontables usualmente son de las de 13 y son muy buenas. Igual si ya la cargaste y te la pones y se dobla, ya le bailó otra vez la dosis, ¿no? No, pero duele. Porque ya está así. Entonces ya no va a entrar vertical. Imagínense tratar de hacer esto. Sí, como un piercing. Sí, o sea, va a ser un gran. Digo, para Y sacar luego el para brazo. sacar la güey, no basada. pasa nada. Sí. Sí, Entonces, esa es la dificultad. Sí, se puede usar. Pero, y si ya la cargué es como de. No, que es feliz. Eso es lo más complicado. Bueno, pero si es de la integrada como la cargas. O sea, o pierdes la dosis. O pierdes la O voz o te pierdes duele. la jeringa. Tienes el O te brazo. duele. O bueno, perdón, o duele. Entonces, pues sí. Y técnicamente. Entonces, aquí no tengo dosis porque eso se ve más. Digo entera. Pero dosis de insulina. Bueno, la dijo, ¿no? Dosis y 6.1 unidades por kilo por dosis. Entonces, mi dosis. Van a encontrarse muchísimas formas de administración de insulina. De repente hay médicos que tienen y especialistas de tiempo atrás, que tienen un cálculo raro. De si yo tengo entre 180 y 200, le voy a poner 2 unidades. Si tengo tal, pero eso se utiliza más para situaciones de emergencia o en vía hospitalaria, en el cual yo le voy a quitar los medicamentos a mi paciente, los antidiabéticos. Le voy a pasar insulina, le voy a aplicar su insulina y así. Sí tiene más sentido. Pero no, lo ideal es que ustedes le vayan a calcular así, 0.1 a 0.2 unidades internacionales de insulina por kilogramo por día. Ya, así, nada más. Si el paciente pesa 60 kilos, yo le voy a poder administrar entre 6 y 12. ¿Divididas en las 3 dosis? ¿Perdón? ¿Divididas en las 3 No. dosis? Porque se va a dividir en 3. Es que como le puso por día. Sí. Eso en todo el día. Ah, ¿por qué por día? Porque, por ejemplo, digo, eso ya es más de terapéutica, pero yo puedo calcularlo en una basal y eso va a ser para las 24 horas. Hay ciertas situaciones en las cuales yo no puedo utilizar basales, tengo que utilizar estas. Ok. Aquí sí la tengo que modificar, ya sea
ya sea 80-20, 70-30, dependiendo de las glucemias de mi paciente y cómo lo voy a controlar. O tres postpancreales o prepancreales para mi paciente. Por eso lo de día. Preferentemente, calculo inicial para esto, para una basal. Entonces, mi dosis máxima, porque yo tengo una dosis máxima de insulina que no voy a pasar. Y no la voy a pasar por el simple hecho de que una vez que yo administre más, a lo mejor sí baja más la glucosa, pero ya no va a ser prácticamente nada fisiológico porque ya no es igual a la otra. Es parecida, pero no es igual. Es lo mismo, pero no es igual que el endógeno. Entonces, mi dosis máxima de insulina, o cuando yo voy a tener que cambiar de una insulina o de un régimen, es cuando estoy en 0.5 unidades por kilogramo por día. Cuando yo ya estoy muy cercano a eso, ya voy a tener que cambiar de insulina. No porque le vaya a hacer más mal al paciente, no, es porque yo ya no quiero pasar de eso y tengo que modificar algo. No está siendo efectivo. Bien. Sí, entonces es eso. ¿Por qué aquí no tenemos, por ejemplo, dosis tóxica? Porque si yo me paso de esa dosis y la administro como una unidad por día, por kilo a mi paciente, si le administro 60 unidades a este paciente de 60 kilos, pues muy probablemente los efectos adversos vayan a ser extremadamente frecuentes. Y aquí nos vamos a encontrar que los efectos adversos de las insulinas son raros. ¿Por qué? Porque el más frecuente y el que es muchísimo más común es hipoglucemia, por el mecanismo de acción. Incluso a dosis estándar, me van a hacer esos datos los pacientes cuando inicio rápido con estos tratamientos. Hipoglucemia que va con esas características clínicas. El paciente comienza con visión borrosa, comienza con cefalea, tiene hambre, comienza a temblar, tiene confusión y de repente se queda medio ciego. Pero es porque está disminuyendo la glucosa o la fuente de glucosa, el sistema nervioso o el cuerpo tiene la sensación de que no tiene glucosa. Pero eso puede ser. ¿Y la infección de vías urinarias? Eso es bueno. Entonces, después, y los que siguen así un poquito más comunes, va a ser la parte del dolor en el sitio de aplicación y por contigüidad pueden llegar a producir diarrea y por cambios osmóticos. Porque yo voy a modificar la glucosa, va a tener una glucemia un poquito menor mi paciente y también a nivel gastrointestinal pues va a modificar esa absorción, distribución. Entonces, obviamente el dolor en el sitio de esta inyección y que puede llegar a generar pues un daño ahí de repente. No es tan común, pero puede llegar a generar un poquito la parte de astenia y adinamia, y pues, tiene que ver con la parte de hipoglucemia. ¿Por qué producen aumento de las infecciones de vías urinarias? Eso es extraño y es demasiado extraño y no debería pasar, pero pues pasa. Hace nada. ¿Y cómo saben que es por el fármaco? Porque no hay otras. ¿Recuerdan la parte de las reacciones adversas a medicamentos? El de la saya. Por eso. Se le achacan a la parte del uso de las insulinas. Por el tipo de... Y por ejemplo, si no deberían, porque disminuye la glucemia, como disminuye la glucemia ya no tengo tantas infecciones de vías urinarias. Lo que sí es, por ejemplo, la parte de edema y eso que tiene que ver con las redistribuciones de líquido. Comienza a sacar mucha glucosa y luego el cuerpo puede volverse medio loco y tiene que sacar líquido de una u otra forma. Sí. Y otra cosa importante, en el caso, por ejemplo, de los pacientes con diabetes, eso podría ser las infecciones de insulina. Fisiopatológicamente, los pacientes con diabetes, ¿qué les pasa a nivel renal? Antes del daño. Antes del daño. Tiene que ver con estos. Pues, tiene que ver con estos. Antes de que tiren mucho glucosa en la orina, ¿se refiere? ¿O saturan los... No los saturan. no, más bien no? Entonces va a ser por esto. Entonces, los pacientes cuando tienen diabetes comienzan a excretar glucosa a nivel renal. Sí. Pero la glucosa cuando está a nivel renal tiene ciertos efectos muy característicos. Uno es que va a comenzar a pasar de manera pues, por difusión. Sí. Y otra es que post-transcripcionalmente el mismo cuerpo va a comenzar a producir más SGLT, más cotransportadores de glucosa. Porque la glucosa del cuerpo siempre la reconoce como algo muy importante, que yo no puedo estar eliminando o yo no puedo estar tirando. Entonces,
¿Qué va a pasar? Que cuando yo modifico, bueno, y aumentan exageradamente estos. Guardo más glucosa y ya. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le administro la insulina a un paciente y comienzan a bajar los niveles de glucosa, pues ahí plasmáticos? El riñón va a tratar de recuperarlos, pero no es que sea muy eficaz después de cierto tiempo, porque de hecho la insulina, cuando lo utilizamos en pacientes con diabetes, nunca es de manera inicial. Casi siempre es cuando el paciente o está muy descontrolado o no responde a tratamientos. ¿Qué va fisiopatológicamente que tiene ese paciente ya a nivel renal? Ahora sí ya tiene daño en la parte de la vasculatura. ¿Qué va a pasar con esto, con esta glucosa que llega a nivel renal? Ya no se va a poder absorber tan fácil y se va a tirar. Y si yo tengo mucha glucosa y además ya no tengo plasmática y esto comienza a tirar también por riñón, a un caldo de cultivo. Mucha glucosa en orina que tiene un pH diferente y una temperatura diferente. Es un ambiente ideal para las bacterias. Tiene mucho sentido para las infecciones. Tiene más sentido con eso. Bueno, sí, nosotros no sabíamos. Okay. La parte de dolor neuropático tiene que ver con el mecanismo de acción de las insulinas. Como tiene la parte de post-transcripcional, pues termina generando la activación de las vías neuronales y duele. Es lo que no debería existir. Y por último, flebitis, sobre todo si es por vía intravenosa. Si no es por vía intravenosa, no voy a tener flebitis. ¿Qué es flebitis? ¿Qué es flebitis? ¿Qué es itis? Inflamación. Okay. ¿Y cómo se dice los vasos sanguíneos en griego? Ay, Pongan la primera parte. Pues flebo. Plebo. ¿Flebo? Plebo. O sea, inflamación de los vasos sanguíneos. Inflamación del vaso sanguíneo. Del vaso sanguíneo, porque Por cuando donde yo se administro, administra eso. comienza a inflamarse. ¿Y produce hipertensión? No, se inflama y duele. Se inflama ese vaso sanguíneo. ¿Los han hospitalizado alguna vez? Sí. ¿Les han administrado medicamentos durante mucho tiempo por la vena? No. Sí. ¿Qué pasa después de que quitan el...? Te duele, duele? Pero aparte se siente rígida. La vena por la que estuvo mucho tiempo ahí con el catéter se siente rígida. Y luego se pone como frío. Esto es la flebitis. Duele y duele el vaso sanguíneo porque se hace como Una cicatriz. un cordón, como una cicatriz. Pero es porque está un cuerpo extraño y está reaccionando el cuerpo. Además están pasando medicamentos. Se van a difundir, van a estar ahí administrados y van a ver. Por eso Por eso es que luego te cambia quiten la- la catéter a que te lo pongan. Al momento de colocarlo no duele tanto Que no estaba loca. porque las agujas hipodérmicas son lo suficientemente delgadas para no causar un daño muy grande, no rasgan así demasiado, no duele tanto. Es como si el cuerpo ya se estuviera adaptando al catéter y... Y lo trata de insertar. Por eso cada cierto tiempo se tiene que cambiar, sí o sí. Y el efecto más raro de las insulinas es ese. disminución de peso, No, este inflamación, distensión abdominal. no es distensión. ¿Es inflamación del tejido adiposo? No inflamación, sino esto. A ver, ¿dónde está? No está aquí. Bueno, se llama lipodistrofia. Entonces, eso que parece inflamación no es inflamación. Lo que pasa es que el tejido adiposo comienza a crecer raro. En unas zonas crece y en otras zonas como que se hunde. Y por eso parecen bolas. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Por el mecanismo de acción de la insulina. Sí. Como es muy lipofílico, como es un sitio específico en el que va a actuar, en el tejido adiposo, si recuerdan, interfiere con el metabolismo de los lípidos. Sí. Se depositan, al mismo tiempo se gastan. Por eso como que hace bolas y luego sube, y luego vuelve a hacer otra bola y luego sube en otro lado. Es más común, por ejemplo, en pacientes que no rotan el sitio. Como se lo aplican siempre en un sitio muy constante, comienza a inflamarse. Yo Cuando no, se inflama, comienza a crecer. no le entendí, me quedé en lo de que... Porque la insulina es muy lipofílica Uno es, aparte que es lipofílica, por la acción que tiene a nivel... si se fijan, aumenta triglicéridos, disminuye síntesis de ciertos lípidos. Sí. Eso hasta cierto punto. Cuando yo tengo una cantidad o estoy dañando de manera consecutiva demasiada insulina durante mucho tiempo a nivel de tejido adiposo, comienza
a generar la formación o comienza a formar más tejido adiposo. Y por eso se ve como bola, bola. Que parece inflamación y que parece raro, como si la persona tuviera una panza chelera, pero no es una panza chelera. Es tejido adiposo distrófico. Y si se van a las raíces, difícil, raro, trofos, crecimiento, un crecimiento anómalo, extraño. No es simétrico, parece que no tiene como tumores, bolas, y en el otro lado no. O abajito, que se ve como una pancita aquí en la imagen inferior. Sí. Eso es la parte de la lipodistrofia. La imagen de abajo también es lipodistrofia. ¿Dónde están las flechas? Sí. Se le ve como una sombrita. Se ve como una sombra así como rara. Como si estuviera. ¿Sí? Y se fijan, la persona no tiene un índice de masa corporal elevado. No, solamente es en esa parte. Solamente es en esa parte, Ah. por el sitio de administración. Las insulinas no tienen absolutamente impacto directo para disminuir peso. Al contrario, la persona puede subir un poco. Sí, porque empieza a guardar Lípidos, glucógeno, y ya tengo reserva. Sí, pues es la función de la insulina. Y por eso pueden aumentar el peso. Entonces, eso es lo que puede llegar a pasar la función. ¿Cómo se cura? Cambias el sitio de. También es de administración. Pero el Los tejido. solito se recupera. Tiene que recuperarse. Ah, ok. Solito tiene que recuperarse, va a tardar un tiempo. Esa misma lipodistrofia no aparece en un mes, 2 meses, va a aparecer a largo plazo, cuando tiene un paciente un año, más o menos un año y medio, y se les administra. Por eso la importancia de tiene que estar rotando el sitio, si no va a pasar eso. Y sí pasa. ¿La segunda imagen es hemorragia o es.? No, anemia. Ah, ok. ¿Anemia? Tampoco la Pues una loca. No, pero Pues por el gasto. A lo mejor consume menos de lo que está. creo que No, pero anemia, ¿por qué? Sí, porque si el paciente se supone que la insulina es para bajar la glucosa, y si ya pierdes la reserva de glucosa, bueno, ¿Cómo afectaría no, eso a no la se perdería forma? peso, no se perdería peso, no perdería eritrocitos. ¿cuáles son las vías metabólicas de los eritrocitos? Bien, metabólica, Sí, tenemos 3. Pues es introducción de. No, bien. El eritrocito tiene 3 vías metabólicas para producir energía para el eritrocito, porque no tiene núcleo y no tiene mitocondrias. Entonces tiene que producir energía para sobrevivir. Para sobrevivir 3 meses. ¿Desde cuándo? Sí. Tiene 3 vías metabólicas. Yo no sabía que eso. Es el medio. Sosa, no me acuerdo qué. Y. No me acuerdo la última. Wow. Una de ellas es de glucosa. Disminuye la glucosa, disminuye la disponibilidad de las vías metabólicas del eritrocito y algunos enanos. Pero la. Bueno, Ah, sí, la insulina mejora la utilización de glucosa en tejidos sensibles. Sí, en tejido sensible. Sí, El eritrocito eritrocito no es es un tejido tejido sensible. Pero, ¿y entonces cómo? No es tan común, es extremadamente raro. Sí, qué raro. Pero como afecta a la vía, pues son dos de las 3 vías metabólicas del eritrocito, algunos van a morir. Si la persona ya tiene un daño o ya tiene demasiado tiempo con su diabetes mal controlada, suele perderse. ¿cuáles digo que eran las vías del. Son 3, pero no me acuerdo. No se Me acuerda acuerdo que de una es nada. como Epden-Meyer o algo así. Y la otra es Pero toma la glucosa. glucosa y ¿qué le hace? La transforma. fosforila igual y. Por vías enzimáticas. ¿Cree que si nos da chance podemos ver con eso? Del eritrocito. Ajá, nunca lo he hecho. Yo nunca había escuchado eso. Yo tampoco. O sea, digo, no en esta clase, pues, pero creo que si nos sobra tiempo podamos ver. En un futuro. Después de inyectar. Sigue, bueno, sigue las bigonidas. Vamos a ver las bigonidas y ahorita por ahí tengo una vía de. Ahí tengo una déficit de eritrocitos. Ok. Eso no me enseñó Fiona. Pero vicio. Pero Eso no principal. nos enseñó la. No, la pues no. Carolina. Está bien. Ok, bueno. Y ya es todo de insulinas. Realmente las insulinas son las mejores para el control glucémico, pero nada más. No tienen mayor utilidad, mucho mayor que eso. Si quiero tener o proteger a mi paciente de otras cosas, la insulina no es la opción. Bueno, entonces tenemos estas bigonidas. De las bigonidas son antimaláricos, pero solamente uno se utiliza.
porque mis otros antimaláricos, proguanil y la fenformina, no me sirven absolutamente para nada de la glucosa. No tienen ese impacto. Pero sí son muy buenos para la parte de antimaláricos. Por ejemplo, la fenformina, que es muy buena, pero es muy buen antimalárico, pero ya no se utiliza por toxicidades. Ok, entonces, estas bigonidas tienen la característica de que no son secretagogos. Anteriormente había una clasificación de antidiabéticos que si secretaban o favorecían la secreción de insulina, los conocían como secretagogos. Que, como ahí dice, las sulfonilureas. Esas sí afectan esta secreción de insulina, de hecho la estimulan. Que vamos a ver que ya no se deben utilizar, pero de momento no la afecta. ¿Por qué? Porque esta insulina no va a utilizar esas vías, no aumenta la secreción de insulina. El páncreas trabaja como trabaja siempre, secretando su insulina de manera adecuada, y la metformina tiene un mecanismo de acción que anteriormente se desconocía, pero ya se sabe qué hace. Entonces, ¿qué es lo que hacen las bigoninas? Aquí le voy a cambiar un poquito porque no está muy otra diapositiva. ¿Por alguna razón? La oculté por alguna razón. Ay, yo me acordé, es que también se la daba a los de enfermería. Nada más le quitaba rayitas diapositivas, todo lo demás es lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona la metformina? Simplemente o anteriormente se decía, la metformina, su mecanismo de acción es sensibilizar los tejidos periféricos. Y como sensibilizaba tejidos periféricos, músculo, hígado, tejido adiposo, vasos sanguíneos, mejoraba la utilización de glucosa. Eso parcialmente es lo que hace. Pero ¿cómo es que lo logra? Va a utilizar un transportador específico. Es decir, la insulina va a actuar de manera intracelular. A diferencia de la insulina que se queda afuera, utiliza ese transportador iónico, el OCT1. Y ese transportador la ingresa a las células. Una vez que ya ingresó, va a irse directamente hasta las mitocondrias. Entonces, una vez en las mitocondrias, si recuerdan, estas tienen sus lanzaderas. Estas. Ya me acordé, porque era medio redundante de la diapositiva, por eso la quité. Entonces, 5 lanzaderas. Y esas 5 lanzaderas van a funcionar de manera muy específica, o las lanzaderas de las mitocondrias tienen funciones demasiado específicas para proporcionar electrones para la oxidación y al mismo tiempo activar ciertas vías. Todo va a terminar en la producción o la conversión de ATP. Busco o aumento la formación de mi AMP cíclico y aumento también la parte de la formación o la activación de los procesos metabólicos. Bien, si me voy hacia la otra parte, es decir, si reduzco la formación de la AMP, no voy a activar la AMP cíclica, la proteína quinasa, la AMP cíclica, y mis vías metabólicas van a ir hacia abajo, y no voy a utilizar insulina, no voy a utilizar glucosa, y la energía de las células se va a ir hacia abajo, y la célula se va a quedar estática y va a comenzar a morir, ya no va a funcionar. Entonces, esta insulina lo que hace es bloquear, pues prácticamente la lanzadera 1, la primera lanzadera. Cuando se está bloqueando y cuando se bloquea esa lanzadera, entonces yo ya inhibo la conversión de AMP cíclico a ATP. Ya mi mitocondria no va a producir ese tipo de energía, no va a gastar tanta energía en ese sentido. Ya no tengo ATP o ATP, mi vía se va a ir directamente hacia el AMP cíclico. Y si recuerdan, ese es uno de los principales segundos mensajeros que nosotros tenemos. Si yo aumento la formación de ATP, voy a activar las sinasas específicas, o las sinasas de esta vía, que voy a regresar a esta otra parte, estas sinasas que van a interactuar con los diferentes sistemas, van a inhibir la parte de la formación, van a inhibir, ¿cómo se llama esa sigla? No me acuerdo. ¿Cuál? La CRTC2. Sabe. Tampoco sé. ¿Cómo se llama ese complejo? Todos los casos. Oh, el DHC sí me acuerdo, es uno de ligado a ácidos grasos. Sí, no me acuerdo. Bueno, en el caso de los ácidos grasos, la proteína ligada a la diacilglicerol es Coactivador transcripcional regulado por CREP2.
¿Y qué hace? Literalmente el CREP2 lo que va a ayudar es a inhibir la expresión génica de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis. Es decir, va a inhibir la formación o la nueva transformación de glucosa o la organización de glucosa. Entonces, cuando aumenta el AMP cíclico y aumenta la fosforilación de este, se inhibe este CREP2. Y como se inhibe el CREP2, transformo la glucosa en sus vías adecuadas. Guardo o sensibilizo a los tejidos periféricos para que comiencen a producir, en el caso del hígado, la parte de glucógeno, en el caso del músculo, para que comience a interiorizar lo más rápido que pueda la glucosa, sin necesidad de insulina. ¿Por qué? Porque técnicamente estoy bloqueando la conversión de energía. Y si el músculo tiene suficiente energía, no va a hacer nada. Como que ya no tiene suficiente, va a comenzar a interiorizar rápidamente la glucosa, que es prácticamente esto. Aumenta rápidamente la captación y como ya no necesito, le voy quitando cierta parte inflamatoria, ya no esfuerzo el músculo y simplemente comienza a introducir glucosa, la sensibilidad a la insulina de manera periférica mejora. Ya no bloqueo sus vías. Y además, ya no voy a tener que estar como convirtiendo tanto. En el tejido o la parte de, ¿cómo se llama? A nivel gastrointestinal, que no es una vía sensible de insulina, pero sí de la metformina. Como ya estoy ahí bloqueando las vías, en este caso van a ser la parte de la lipofílica, la oxidación de grasas y prácticamente la formación de, no sé, para músculo, la vía del lactato. Aquí, la vía de las grasas. Entonces, ya no voy a necesitar absorber tanta glucosa, porque ya tengo suficiente glucosa de manera adecuada circulando. Ya la puedo captar mejor y el mismo cuerpo va a mandar la señal para que ya no se aumente esta como absorción. Por eso disminuye la absorción. Puede disminuir la absorción. Entonces, la ventaja es que no la elimina por completo, solo la regula. Por eso lo siguiente, no causa una hipoglucemia. Las metforminas no suelen causar hipoglucemia, es extremadamente raro que un paciente lo cause. Casi siempre es cuando se combinan los medicamentos. Bien. Entonces, supongo que se les hizo raro porque disminuye la secreción de insulina. Pues si disminuyes la cantidad de glucosa en sangre, disminuyes las triglicéridos. Ya necesitas regular la Pero, ¿por qué glucosa. entonces no tiene hipoglucemia? Si no absorbe, o sea, si el intestino no absorbe tanta glucosa, ¿por qué no produce hipoglucemia? Porque la glucosa se va a ir a los tejidos, que lo que quieres es eso. Porque la glucosa que yo tengo, recuerden que todo el sistema endocrino es retroalimentación. La glucosa es un positivo hacia la insulina y va a ser contrario a la parte del glucagón y a la parte de la lipólisis y a todas las demás vías. Entonces, ¿por qué no causan hipoglucemias? Porque no quiere decir que yo esté quitando la glucosa, simplemente la que yo ya tengo la puedo utilizar mejor. Ok. Y como ya no necesito forzar la entrada de insulina, de glucosa, yo ya no necesito insulina, ¿yo para qué la necesito? Ya no se cree. Ya está en donde debería. Mi insulina disminuye, ya no requiero insulina. Disminuye la glucosa, mi cuerpo sensa que ya no necesito insulina, disminuye la insulina. ¿Y qué pasa cuando yo disminuyo la insulina? El páncreas deja de sufrir. El páncreas deja de sufrir, mi páncreas ya no va a estar trabajando a sobrecarga. Y además, como yo estoy modificando las vías metabólicas, ya tengo glucosa. Mi hígado ya no tiene que estar transformando ácidos grasos, ya no tiene que estar transformando glucógeno nuevamente. Entonces, pues, ya no tengo que estar formando las vías metabólicas de triglicéridos y LDL para producir energía y mandarla a músculo, mandarla a vasos sanguíneos, van a bajar ligeramente. Y entonces ya no se daña el riñón tampoco. No se daña tanto el riñón. Le voy quitando toda esa carga a mi sistema y ya no tengo glucosa plasmática. Bueno, tanta. El riñón ya no tiene que filtrar todo eso. Se regula la diabetes. Se va a regular. Por eso los pacientes cuando toman metformina que tienen diabetes y tienen un tejido adiposo bastante amplio, Empiezan a perder Pierden peso. peso. Ahora sí, ok. pero no pierden tanto peso. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que haya una cantidad excesiva de glucosa, sigue habiendo, pero ya no tanta, sino que gracias a esta vía, a mis dos vías por ingreso a las mitocondrias, utilizo mejor la glucosa que yo tengo.
Eso es lo que va a hacer. Por eso la parte de sensibilización de insulinas, que son los efectos, pues así a largo plazo de, pues prácticamente de la metformina. Y como no depende de insulina, todo tejido va a verse beneficiado. Por eso los vasos sanguíneos, el páncreas, el abdomen, los gastrointestinales. Pues además no es que pierdo peso, sino que entra en el equilibrio con la cantidad de músculo y la cantidad de tejido. Entra donde debería. Entra prácticamente donde debería O estar. sea que se puede usar, por ejemplo, en una persona con obesidad. Relativo, si tiene hiperglucemia, sí, si no. Sí, o sea, en un diabético con obesidad. Sí. Pues Sí, se sería puede utilizar. como excelente. Porque la desventaja es que la máxima pérdida de peso es como del 5%. Tendré que ir al gimnasio también. Ah, sí, obviamente. Pero es Pero ese, estilo 5%, de vida. pero ese 5% por simplemente tomar metformina en un paciente que tiene obesidad y que además tiene diabetes es muy bueno. Es muchísimo. Es muy bueno. Entonces ya si se combina con normal, eso ya es diferente. Entonces, bien. La persona. Ventajas, y esta sí tiene muchas ventajas, que tengo dosis demasiado altas para hacer como mis máximos. Entonces, la cantidad máxima de insulina, 3 gramos día. Esa es mi cantidad máxima. Y bueno, también de repente se van a encontrar pacientes que tienen o toman más de 4 gramos de insulina. Eso no es bueno. No es bueno por varias condiciones. La primera es porque mi disponibilidad no va a aumentar más. Yo tengo del 50 al 60%. El paciente se la va a tomar y el 70% es lo máximo que va a poder ingresar. No más de eso. La otra ventaja es que como no me causa hipoglucemia, pues yo lo puedo dar si mi paciente está en ayuno o si mi paciente no está en ayuno. Entonces, y como tiene una unión mínima de proteínas, casi no va a interaccionar con otros medicamentos o no va a competir por esta unión de proteínas. ¿Y por qué no tiene una proteína? Porque una vez que ingresa, cualquier tejido que lo pueda captar, va a captar esa proteína y va a entrar a todos los sitios, a todos los tejidos que vayan a tener mitocondrias. Si no tiene mitocondrias, pues no va a funcionar prácticamente para nada. Ok, entonces, la otra ventaja es que se elimina por vía renal. Extrañamente, la mayor cantidad de metformina tal cual entra, tal cual se va. De ese 60%, el 90% ni siquiera hace efecto, pero es por la misma vía de eliminación o de su distribución rápida. Y se fijan, un volumen de distribución de 273 litros quiere decir que está en todos lados, en todo momento, una vez que ingresa rápidamente. Ventajas, vidas medias relativamente no tan largas, pero 5 horas, si lo multiplicamos por las 5 vidas medias, 25 horas. Quiere decir que pues, con una dosis en un paciente a veces lo controla. A veces no, a veces sí. Pero esas son mis ventajas. Bien. ¿Cuáles son mis efectos secundarios y qué son los efectos secundarios que más me van a preocupar en los pacientes? Como interfiere con pues, la parte de absorciones a nivel gastrointestinal, pues también puede interferir con la vitamina B. Y la vitamina B que me va a llevar a que el paciente tenga anemia o que mi paciente tenga células eritrocitos hilares, o molestias abdominales, o vómito, o diarrea, o meteorismo, o gases, o náuseas. Que es lo que de hecho es lo más común, que los pacientes se quejen mucho por la parte de gastrointestinal, la distensión. Y la forma en la que le describen es una pastilla grande que cae mal en el estómago, porque la metformina es una pastilla bastante grande. Y los pacientes la suelen referir así. La ventaja, como ahí dice, son transitorios. Una vez que el paciente pasa ese estado, que muy comúnmente después de las primeras 4 semanas se suele quitar, ya no los vuelve a presentar. ¿Y ya? ¿Por qué disminuye B12? Intestinal. Porque interfiere con los transportadores. Realmente esa es la única razón por la que disminuye B12. Todo lo demás no interfiere. Que sigue siendo un poquito la conservación de su efecto antimalarial. Mata a las bacterias así, con el parásito de la malaria, con la alteración de los parásitos. Bien. Pero nada, faltan 2 cosas. Okay. Uno, contraindicaciones. Entonces, ¿en qué pacientes no se van a utilizar? En pacientes cuya tasa de fetado glomerular sea menor a 30. Si mi paciente tiene más de eso, ni siquiera necesito modificar
la dosis, porque si se fijan el impacto renal no es tanto. El problema es la eliminación. Cuando ya está en 30 y como elimino el 90% por ahí, sí puede llegar hasta acumularse un poco. No me va a causar tanta intoxicación, pero tal vez. Todo paciente que tenga insuficiencia hepática grave, no, porque pues, es de sus principales sitios de acción. Y ahí sí pueden generarse esa intoxicación de los pacientes. Y como interfiere con las vías metabólicas de los lípidos, acidosis. Todo paciente con acidosis láctica que tenga ese riesgo se suspende, que es uno de los efectos más raros que tiene la metformina. Acidosis láctica asociada a metformina, pero es por las vías o alteración de las vías metabólicas. En ese caso, cuando el paciente presenta esta alteración o en estas condiciones, que yo le voy a hacer a mi paciente una cirugía o estudios mayores, se tiene que suspender, y se suspende sí o sí, porque me preocupa que mi paciente me vaya a hacer una acidosis en estos casos. En el caso de las cirugías mayores, por el estrés que le conlleva al paciente en someter a una cirugía, en el caso de los contrastes con yodo, por la parte de las hipersensibilidades o por el efecto que tiene en el hepático, y el mecanismo también con respecto a la parte de la tiroides, las glándulas tiroideas, con las hormonas tiroideas, porque estas impactan directamente con la glucosa. Si mi paciente tiene mucho yodo, va a producir muchas hormonas, y si produce muchas hormonas tiroideas, pues va a aumentar el metabolismo. Eso me preocupa. Y si mi paciente tiene falla renal, mientras no sea menos de 30, no la suspendo. Yo continúo con el tratamiento. Si tiene diarrea, pues sí. Sí, por la deshidratación. Y porque me produce más acidosis láctica. La metformina es de las más fáciles y divertidas. Bonita. Porque es muy barata, de hecho, Y aparte es muy excesivamente barata. Es muy bueno. Bueno, sí, es muy barata. Entonces, 100 pastillas, 80 pesos. Ah, pues Muy bueno. Pero luego los pacientes no se las hacen. El problema con los pacientes es, sobre todo, esta primera parte. No les gusta. Es que imagínense de repente que se toman una pastilla y es como que... Pero si buscas al paciente que se le va a quitar en un mes, Ah, sí, pero quieren estar un mes con náuseas, vómito y diarrea. pues bien. Siempre feo. Pero no, siempre. limonada. No, son horribles. Pero Sí, pues es que entonces, si te dicen, hay pacientes que de eso. verdad no lo van a tolerar, o sea, no lo Es que gustan. si veo los documentos, doctor, ¿podría subir la presentación de sensibilidad? Ah, sí, Es que yo no sé si acuerdas que tenía mi... Ay, no, ya. Ah, sí, ahí en medio. Estas son las vías, ¿te acuerdas? Es lo que nos contaban, el Uber y la Papa. Derivación de exceso de Esas son las 3 vías metabólicas de los electrocitos. La última, sí la hemos escuchado. No es cierto. Sí, 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 la ese nombre Rapoport, sí. pero no para eritrocitos, No. para otra cosa. Y se fijan, 90% de glucosa, 5 al 10% de glucosa. Utilizan muchísima glucosa. Sí. Por eso pueden llegar a cortar. La gran